pasó escondido. Y hoy lo vamos a descubrir. En el libro, por favor, de Jeremías, en el capítulo número 41, por favor, libro de Jeremías, capítulo 41, del verso 3 al verso 8, vamos a desarrollar este sermón o esta prédica que me llamó mucho la atención. Mirá que estuve buscando y buscando y buscando. Hazme un bosquejo, rompí la hoja. Hazme otro bosquejo, rompí la hoja. Y digo, Señor, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Cuál es la palabra que necesitamos en esta mañana? Y el Señor me guió esta palabra. Me llamó mucho la atención este texto que nos dice así. Asimismo, dice que mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en la ciudad de Mizpa y a los soldados caldeos que allí estaban. Sucedió además, un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, dice que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria. Eran 80 hombres, raída la barba, se habían cortado la barba, y rotas las ropas, y rasguñados, y traían en sus manos, dice que ellos traían en sus manos, ¿qué cosa? Ofrenda, dice, e incienso, para llevar a la casa del Señor. Verso 6, y de Mizpa le salió al encuentro, llorando Ismael, aquel que había matado a Gedalías, dice que llorando Ismael, el hijo de Netaías, y aconteció que cuando los encontró les dijo, venid a Gedalías, hijo de Escam. Verso 7, y cuando llegaron dentro de la ciudad, mirá qué emboscada que hace Ismael, Ismael hace una emboscada y dice, y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Verso 8, que es el verso que vamos a desarrollar, mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres, diga conmigo 10 hombres. 10 hombres. Dice que dijeron a Ismael, no nos mates, no nos destruyas, no acabes con nuestros sueños, no acabes con nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, porque tenemos en el campo tesoros, porque tenemos en el campo tesoros de trigos, cebada, aceites y miel. Y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Qué interesante esta porción de la palabra del Señor, donde nos está describiendo dos personajes principales. Primero, Gedalías, que era gobernador de los que habían quedado allí cautivos. Gedalías había quedado como una persona responsable de aquellos que no habían sido llevados en el cautiverio. Era el gobernador que estaba sobre ellos. Pero también aparece en escena otra persona que se llama Ismael. Ismael se levanta en contra de Gedalías y dice la palabra de parte de Dios que termina con la vida del gobernador. No tan solo termina con la vida del gobernador, sino que la palabra de Dios nos introducía o nos mostraba que él va a hacer una especie de emboscada. Él va a engañar, ¿no? Porque dice que apareció llorando, les dijo, vengan a ver a Gedalías, cuando Gedalías ya estaba muerto. Dice, vengan y entren, bueno, ingresen, vengan al campamento. Ellos venían con ofrenda, traían una ofrenda de incienso, dice la palabra de parte de Dios. Ellos venían con la barba raída, dice la palabra de Dios, venían realmente compungidos, venían con las ropas rotas. Esto estaba hablando de que ellos venían arrepentidos, venían quebrados, ellos venían ciertamente en una posición de humillación, ¿sí? Delante de Ismael. Ismael le dice, vengan, 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 que Gedalías les espera. 80 hombres ahí se acercaron con ofrendas, con incienso, pero dice la palabra de parte de Dios que Ismael se levanta y ¿qué hace? Los mata. 80 personas degolladas, tomadas y arrojadas a una cisterna. Digo, qué interesante toda esta introducción, o qué interesante todo este cuadro que nos presenta la palabra de parte de Dios, ¿no?
¿Y por qué tesoros escondidos le coloqué? Porque sin lugar a dudas dice la palabra de Dios que se levantaron 10. Usted leyó ahí en el último verso, verso 8, que 10 se levantaron y dijeron: no nos mates, no acabes con nuestros sueños, no acabes con nuestras vidas. Y esto me hizo acordar que ciertamente usted y yo, la palabra de Dios describe que desde el día que nosotros aceptamos y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, algo sucedió, algo cambió, algo fue transformado en nuestras vidas. Por supuesto, hemos recibido una nueva vida en Cristo, pero desde el día que aceptamos a Jesús, hay algo que se manifestó fuerte en el reino espiritual. Y Juan lo describe muy bien en su capítulo 10, verso 10, donde dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y ese es el plan del enemigo, representado en la vida de Ismael. Ismael iba a acabar y acabó con la vida de 80 personas, pero dice que 10 guardaron un tesoro e Ismael no los pudo acabar, no los pudo matar, no pudo anular sus sueños, porque ellos tenían y poseían, ¿qué cosa? Un tesoro. Qué interesante. Cuando yo estaba armando este bosquejo, digo, es interesante esto en la palabra de parte de Dios, porque sin lugar a dudas el enemigo se levanta. Describe la palabra de parte de Dios que el ladrón no vino sino que para hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Satanás, el enemigo de nuestras almas, viene a cumplir con ese propósito. Si él logra, y usted fíjese que la palabra de Dios describe que es un ladrón. Él podría haber dicho: Satanás es un asesino, Satanás es un hurtador, pero la palabra de Dios lo califica o lo clasifica al enemigo de nuestras almas como el ladrón. Diga conmigo: el ladrón. Y si alguien viene a robar, ¿sí?, en un momento de la historia de tu vida, viene a robarte la juventud, como está haciendo con muchos de nuestros jóvenes en el mundo, en el sistema. Estamos viendo jóvenes que están cayendo bajo la droga, jóvenes van cayendo en el alcohol, y le está robando la juventud. ¿Sí o no? Le está robando la esperanza, le está quitando en cierta forma el futuro que tienen por delante. Y eso es lo que vino a hacer Satanás. Él vino a levantarse, a posicionarse para tratar de ¿qué? De robar en nuestros jóvenes la alegría, la felicidad, la victoria, el desarrollo de su vida espiritual. Y así que, como muchas cosas, el enemigo viene. Pero quiero que veamos en esta mañana que podamos encontrar tres tesoros que nosotros tenemos escondidos, ¿no? Por eso yo le decía al principio de esta palabra que tenemos tesoros que están escondidos en nuestras vidas y que tenemos que aprender a descubrirles. ¿Para qué? Para que podamos obtener la victoria que Dios tiene preparada para nosotros. Amén. Yo no les vine a hablar del enemigo, sino que les vine a hablar de la victoria sobre el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que el primer tesoro que quiero que veamos está en nuestra fe, en las promesas, digamos, promesas. Ese soy yo el culpable, no yo lo culpa nadie, ese soy yo, que no veo bien. Sí, nuestra fe en las promesas. Mirá lo que dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 1, verso 20, por favor. 2 de Corintios capítulo 1, verso 20. Dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las personas, dice, las promesas de Dios, tenemos que entender nosotros que siempre se cumplen. Aunque se levante la adversidad sobre tu vida, aunque se levante la dificultad, aunque a veces la tormenta se levante sobre nuestras vidas. Viste, yo no sé si alguna vez fuiste a la playa y te encontraste que la playa parece una pileta de natación, no hay una ola, está todo, pero en un momento comienza a levantarse un viento y esas olas comienzan a cambiar. Y es un poco lo que vivió Pedro estando allí
en el lago, ¿cierto? Ellos comenzaron a salir con un barco y una tormenta se levantó y se les comenzó a mover el piso. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas nos sucede eso? Que estamos pasivos, que estamos tranquilos, las cosas están... ¿A alguien le pasó esto? Que parece que está todo tranquilo, todo acomodado, no tenemos deuda, la relación con la familia está 10 puntos, pero algo pasa. Se levanta un viento y comienza el mar a agitarse y comienzan las luchas y comienzan los problemas. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomarnos de las promesas de parte de Dios. Porque las promesas de Dios siempre se cumplen. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, sino que lo que Dios habla en su palabra, Dios lo cumple para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo siempre digo que las promesas de parte de Dios siempre están elegidas o plantadas en la palabra de parte de Dios. Por eso muchas veces nosotros andamos buscando soluciones o situaciones que se puedan suplir a lo que está escrito en la palabra de parte de Dios. Pero en la Biblia vamos a encontrar las promesas para que en nuestras vidas haya el pronto socorro, el auxilio y para que podamos seguir avanzando en nuestra vida. Amén. Siempre digo que lo único que necesitamos, vos y yo, no es que alguien se acuerde de nosotros. No necesitamos que algún pariente, algún vecino enriquecido nos ayude. Lo que necesitamos es una palabra de parte de Dios. Necesitamos una promesa de parte de Dios. Pararnos en esa promesa porque sabemos que Dios la va a cumplir. Amén. No solo se trata de tener fe. Porque algunos dicen, yo tengo una fe. Palito Ortega decía, yo tengo fe. ¿Se acuerdan? Los más veteranos. Hasta Palito Ortega decía, nos hizo una generación cantar, yo tengo fe. ¿Sí o no? Pero ¿fe en qué está el tema? Yo tengo fe, pero ¿dónde está depositada mi fe? ¿Dónde está depositada tu fe? ¿Dónde tenés colocada tu fe? En nuestra ciudad, cuando nos tocó participar o estar el año pasado en posadas, veíamos la gente cómo depositaba su fe en diferentes cosas. Cómo la gente depositaba su fe en los brujos. Cómo la gente depositaba su fe en los hechiceros. Cómo la gente depositaba, la otra vez mi hijo me contaba que fueron a la Ferrere y dice que cuando fueron a la Ferrere de campaña encontraron un gauchito Gil, dice que medía 3 metros. Y la gente deposita su fe en los gauchitos Gil. Para cómo mirar el nombre que tiene, ¿no? Pero fíjate qué interesante. ¿Cuánta gente pone su fe en las grandes caminatas? Porque piensa que voy a caminar tantos kilómetros y tantos kilómetros para llegar y porque es una promesa, Dios me va a oír, me va a cumplir. ¿Fe en qué? ¿En dónde está depositada tu fe? ¿En dónde está depositada tu confianza? Y yo no vengo a criticar dónde colocas tu fe, sino que vengo a orientarte de parte de Dios que tenemos que colocar nuestra fe en las promesas de Dios. Amén. Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago capítulo 2, verso 19. Libro de Santiago 2, 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Vos crees que Dios es uno? Bien haces. Estás haciendo muy bien porque estás colocando tu confianza en Dios. Pero miren lo que dice. Cuidado, porque los demonios también creen, pero ellos tiemblan. Amén. ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿Estás poniendo tu confianza en la palabra de Dios? ¿Tu vida está cimentada en la confianza de las promesas de Dios? ¿O tu vida y mi vida está condicionada a lo que puede pasar? Tenemos que tener fe en las promesas. En el libro de Hebreos capítulo 11, verso 11, nos dice lo siguiente. Por la fe, dice también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había
prometido. Ella dijo, no me importa. Usted sabe que ya Sara era una pasadiuva, ¿sí? Abraham, otra pasadiuva, ya estaban los tiempos de la fertilidad, se habían escapado, 99 años, eran viejitos, pero había sobre ellos una palabra de parte de Dios. Dios les había dicho, Abraham, de ti va a salir descendencia, Abraham, de ti saldrán muchas tribus, saldrán una gran descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Hermanos, esa promesa estaba sobre la cabeza de Abraham, aun cuando Abraham todavía no tenía a Isaac, no tenía prole. Pero dice la palabra de parte de Dios que Sara le creyó a Dios, le creyó a la promesa. Yo no sé si ellos tendrían espejo, pero creo que cuando Sara se miraba en el espejo, él diría, en su mente natural diría, yo pasó mi tiempo, he envejecido, yo no voy a tener fruto, no voy a alcanzar lo que Dios me dijo. Pero por dentro, Sara sabía que había una promesa de parte de Dios y que era fiel a aquel que se lo había prometido. Hoy yo vengo a ministrarte de parte de Dios y decirte que sobre tu cabeza hay una promesa de parte de Dios, y aquel que lo prometió será fiel para que ciertamente se cumpla lo que Él te ha dicho. Si alguien lo cree, den un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Siempre se cumplen en las promesas de Dios. Punto 2. El segundo tesoro que tenemos, ¿sí?, es el servicio que le damos a nuestro Dios. ¿Sabes que el hecho que, y me gustó esto porque me impactó esta palabra en el libro de Malaquías capítulo 3, versos 16 a 18? Usted sabe que el libro de Malaquías fue el último libro del Antiguo Testamento. Luego vinieron 400 años de silencio y aparece en escena la dispensación de Jesucristo, ¿sí? Pero el libro de Malaquías capítulo 3, versos 16 y 18 nos dice: entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Mira qué interesante, este es para sacar otro mensaje de acá, ¿no? Porque dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él. ¿Alguien está entendiendo esto, por favor? ¿Está captando el espíritu de esta palabra? Dice que, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para que los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Amén. Fíjese qué interesante, verso 17, y serán para mí, dice el Señor, especial, ¿qué cosa? Especial tesoro, ha dicho el Señor, oh Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Verso 18 final, entonces se van a volver, van a discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Qué interesante este pasaje de Malaquías. Llenó mi espíritu de tanta esperanza, llenó mi corazón de tanto regocijo y alegría, saber de que Dios, el Dios que servimos, es un Dios que tiene memoria. No es un Dios olvidadizo. Yo no sé si a alguno le pasará, a otros no, pero a mí me pasa que por un temita de salud tengo que tomar 2 pastillas a la mañana, 2 nada más, ¿no? Y cuando se me hace eso de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, lo primero que hago, le pregunto a mi esposa, mami, ¿tomé la pastilla? Y ella me contesta, si no sabes vos que la tenés que tomar, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Me pasa que me olvido de las cosas. ¿A cuánto les pasa? A veces en este ritmo que a veces llevamos tan apurado, tan acelerado, viste, que corremos. Yo a la mañana, mi esposa prepara el mate, si no lo preparo yo, y pongo la pava, y pongo el termo, y preparo la yerba, y claro, y cuando hago todo eso me olvido.
Me olvido de... Pero tenemos un Dios que no se olvida, sino que tenemos un Dios que tiene memoria. Amén. Dice que el segundo tesoro es el servicio que le damos a nuestro Dios. Y Jesús dijo, muchachos, en el Nuevo Testamento, yo no he venido para ser servido. Y era el Hijo del Hombre, era el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Yo no vine para que ustedes me sirvan. Yo no vine para que ustedes realmente me levanten y me den gloria. No, yo he venido para servir. Y es interesante que tenemos este tesoro porque Dios promete en su palabra. Tenemos un Dios que escribe en su libro de memoria y notemos la palabra. Yo no me acuerdo qué pasaje era de Hebreos, de Malaquías, me parece que era el 15 o el 16, si no querés volver, perdóname, donde dice que Dios, y me gustó esto, ¿no? Hablaron el 17. Dice, el texto que me quedó dando vuelta en la cabeza, dice que el Señor oyó y escuchó. Y me llamó la atención eso. ¿Por qué la palabra oír y escuchar? Si con una sola es suficiente. El Señor oyó, ¿sí? El Señor escuchó. Podríamos haberlo abreviado así, no gastaba tanta tinta el escriba. Pero la palabra de Dios nos dice que Él oyó y escuchó. Y me llamó mucho la atención, así que fui al diccionario para saber por qué el escritor divino había colocado oír y escuchar. Y miren lo que dice, lo que es oír. Oír es un acto pasivo, oigo, nada más, ¿sí? Dice, pasivo, tiene la capacidad física de percibir sonidos a través del oído, ¿sí? Yo oigo, nada más, no tengo ninguna acción, sino lo que hago es estar en un lugar y comienzo a oír voces, comienzo a oír el sonido, comienzo a oír la música. Hoy me tocó estar allí y mientras que ustedes adoraban acá, yo también estaba adorando allá. ¿Por qué? Porque estaba oyendo, oía. Ahora, hay otra palabra que nos dice que es la palabra escuchar. Dice el Señor que el Señor oyó, pero también el Señor escuchó. ¿Y qué significa escuchar? Porque el escuchar es un acto activo. No es tan solo oír y quedarse ahí, sino que escuchar implica una acción. Implica que yo tengo que tomar una actitud. Dice, se refiere a prestar atención, a entender y a aplicar lo que se oye. O sea que nuestro Dios, cuando ve nuestro servicio, no tan solo Él oye de que hay alguien que está trabajando en la obra, que hay alguien que está sirviendo, hay alguien que está predicando, hay alguien que está limpiando, hay alguien que está acomodando. El Señor se goza, se regocija en el cielo porque ve que nosotros no lo hacemos para nosotros, sino que lo hacemos para la gloria de Él. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Lo hacemos para Él. Y Él comienza a ver nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra oración, nuestros ayunos. Él comienza a ver nuestro servicio delante de la presencia suya. Y Él comienza a oír que hay alguien que está orando. Él comienza a oír que alguien está corriendo las sillas en la iglesia. Él comienza a oír que hay alguien que está pintando. Él comienza a oír que hay alguien que está desarrollando un servicio dentro del cuerpo de Jesucristo. Y no tan solo te hablo de lo específico del templo, sino servir en cualquier área, servir quizás a un prójimo, servir a una persona necesitada. El Señor le dijo, me viniste a visitar y ¿dónde estaba yo? Si no te vine a visitar. Sí, por cuanto lo hiciste a un pequeño, me lo hiciste a mí.
El Señor a veces oye que alguien va a un lugar donde hay necesidad, donde se le entrega una palabra. Y Dios tiene memoria de eso. Y es uno de los tesoros más importantes, porque no hemos venido a ser servidos, sino que hemos venido a servir mientras que estemos aquí en la tierra. Su periodo de servicio, algunos es de corta edad, otros llegaremos a mayor edad, pero es un breve de tiempo nuestro servicio a Dios. ¿Se puso a sacar números? Se puso a ver los años que tiene el mundo y nosotros solamente, dice la palabra, que vamos a pasar por los 70 y los más ancianos por los 80, ¿sí o no? Y lo que tenemos fue un poquito más. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero es un periodo corto. Es un periodo de transición muy corta que tenemos en la vida, hasta que reaccionamos y nos damos cuenta, ¿por qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito que Dios ha puesto y colocado en mi vida? ¿Hacer plata? ¿Sí o no? ¿Cambiar el auto? ¿Tener una casa de 5 plantas? ¿Cuál es el propósito que Dios? Porque el propósito de Dios es eterno, no es efímero, no es temporal. El servicio que Dios estoy haciendo para Dios es un servicio que va a tener connotación en la eternidad. Y Jesús dijo, muchachos, no hagan tesoro en la tierra, sino que preocúpense y hagan tesoros en los cielos. Por eso la importancia de servir, y quizás, vuelvo a repetir lo que siempre digo, no está sumergido en un púlpito el servicio. No está en la alabanza tan solo y en la adoración. Mi servicio a Dios puede ser en cualquier área de mi vida. Compartiendo la palabra, anunciando a otros, ayudando a otros. No pasando de largo, sino acercándome al necesitado. Quizás dándole de comer, quizás apoyando, quizás estando. La importancia que tenemos de servir. Entonces, dice que el Señor oía, dice que tenemos un Dios con memoria. Dios te va a retribuir, es un tesoro, porque si hay algo que el enemigo quiere, es que tu vida sea una vida cómoda, sea una vida sin compromiso. Porque cuando tu vida y mi vida es una vida sin compromiso, es una vida, hermanos, que no tiene fruto. Nos embarga la tristeza, el dolor. Estaba leyendo la otra vez Alejandro Magno, que dice que me gustó porque dice que cuando lo llevaron, él había fallecido, este gran emperador, este gran hombre que había tomado casi la mayoría de Europa, pero dice que cuando él muere le dio una instrucción y le dijo, primero desnúdenme, solamente cubran mis partes, pero lo demás déjenme sin nada. Pero también les dijo, lleven atrás todas mis pertenencias, todo lo que yo logré, lo que alcancé, pónganlo en carros atrás, pero también extiendan mis manos, que estén fuera del lugar, para que la gente vea mis manos. Y le preguntaron, ¿por qué, Alejandro, querés esto en tu entierro, en tu velorio? Primero porque mis manos, dice, van a estar vacías. Mis manos, dicen, yo no me llevo nada, no logré nada, no alcancé nada. No me llevo ninguna gloria. ¿Y por qué ciertamente querés que tus pertenencias, el oro, todo lo que has logrado venga atrás? Y bueno, dice, porque eso va a marcar de que yo no me llevo nada a la eternidad, sino que todas mis posesiones van a quedar acá. Qué hermoso ejemplo. Y dice, ¿y por qué te vas? Dice, con tantos honores que podríamos hacerte, ponerte ropas especiales, ponerte un anillo, colocarte una corona porque eres un gran triunfador. Y él dijo, no, porque así como nací, así me voy. Qué interesante, qué interesante. Que podamos entender que uno de los tesoros más preciosos que tenemos es el de servir a Dios. No hay mayor gozo,
que el poder ser útil en la obra de Dios. No es mayor gozo ser útil en poder alcanzar a un necesitado. Amén. Seguimos avanzando, porque Dios es un Dios justo. Diga conmigo, Dios es un Dios justo. Dice que en el libro, Hebreos capítulo 6, verso 10, ¿no? Hebreos capítulo 6, verso 10. Ya mismo con el verso 3. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar. ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremendo! Así que me encantó este pasaje. Dice, porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso saber que este Dios es un Dios justo! Y en su justicia va a traer su retribución. Sirva a Dios donde pueda, donde Dios lo coloque. Arme su púlpito, arme su lugar, pero sirva a Dios. Trabaje para Dios, hable para Dios. Amén. Amén. Algunos, el Señor, como la vez pasada decía, a mí me dio un púlpito detrás de un mostrador 36 años. Mirá qué púlpito que tenía. 36 años empleado de comercio y ese era mi lugar, mi púlpito. Mi púlpito no era tan solo venir a hablar y predicar. Mi púlpito era ese lugar donde podía servir a otros, ayudar a otros y bendecir a otros. Dios honra a los que sirven. Amén. Dios honra a los que sirven. Libro de Juan, capítulo 12, verso 26. Gloria al Señor. Dice, si alguno me sirve, palabras de Jesús, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué cosa? Mi Padre, ¿qué cosa? ¿Y tu Padre qué tiene? ¿Se acuerdan que había uno que decía memoria? En esta mañana podemos decir que tenemos un Dios que tiene memoria y que trae retribución a todos aquellos que le sirven. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo cree, den un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Lo tercero, el tercer tesoro. ¿Cuál era el primer tesoro? Qué poca memoria que tengo. ¿Cuál era? Ay, Señor. ¿Cuál era? Muy bien, mantener nuestra fe en las promesas. El segundo, menos mal que el Señor tiene memoria, porque ustedes son santos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tenemos un Dios que tiene memoria. Nosotros, Señor, toca nuestra memoria, tócanos para tener memoria sobre las cosas espirituales. Y tercero, que quiero desarrollar, es procurar a Dios y hacer su voluntad. Procurar agradar a Dios. Qué lindo es, como padres, que nuestros hijos nos saquen una sonrisa, ¿sí o no? Qué lindo que es. No, aquella no sé qué le pasa hoy. Ay, los padres, pero qué lindo es cuando hacen una monería, ¿viste? Cuando hacen una cosa desfachatada, que arrancan de nuestro corazón una sonrisa. Y como padres, la otra vez le decía a uno de los chicos acá, o Lío, que vino, llegó y me dice, no, dice, hoy tengo partido de fútbol. Ajá, dice, sí, y después me voy a ver al parado. ¿Qué? Le digo, sí, dice, porque vamos a ganar, ¿no? Y yo digo, me mataba de risa porque verlo fanatizado, verlo, dice, y aún, ¿cómo es? Silenciano, ¿cómo es? Siciliano, ¿cómo es? ¿Cómo? Siciliano, dice, a Siciliano nadie le gana. ¿Viste? Lo conoce él y la mamá y el papá siciliano, ¿no? Pero me causó una risa, digo, mirá la chispa del pibe, ¿no?
Y yo no soy su papá, ¿no? Pero me puso alegre, me puso risa. O cuando entró Bianca, ¿no? Y dice, el pastor, ¿no? Y viene y te da un beso y te digo, tan chiquita y la estamos viendo crecer, caminar. Y te da satisfacción, te da regocijo, te da alegría. ¿Cómo no nosotros tenemos que agradar a Dios nuestro Padre? ¿Cómo nosotros no tenemos que darle alegrías a nuestro Dios? ¿Cómo no tenemos que agradarle a Él? Nuestra vida tiene que ser una vida que agrade al Señor. Que donde el Señor nos vea caminando, Él se sienta feliz por nuestro caminar, por nuestro... Aun cuando nos equivoquemos, porque perfecto no hay ni siquiera. Dice la Biblia, por lo menos mi Biblia, en mi versión dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y dice que no hay ni justo ni aún. O sea, si hoy en esta mañana estamos adorando, alabando y glorificando, no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y Él nos hizo justos delante del Padre. Hoy somos nosotros sus hijos. Y como hijos estamos llamados a agradarle a Él, a darles alegría, a gozarnos con Él. Porque nuestro Dios es un Dios gracioso. ¿Cuántos sabían que Dios es un Dios gracioso? Es un Dios alegre. Nosotros que nuestra mente pequeña, cuando hablamos de Dios, lo vemos sentado ahí en el trono, un trono blanco, inmaculado, con lavandina, ahí no trae una mancha, nada, es el trono del Señor. Y lo vemos a Él con vestiduras blancas, cabello blanco, barba blanca. Sí, lo vemos ahí. Pero nuestro Dios tenemos que entender que también nuestro Dios es gracioso. En cada una de las historias bíblicas donde nosotros vamos a ver, el Señor le dice al pueblo de Israel en medio de... Mirá si no es una historia interesante. Yo lo saco de esclavitud y lo llevo a una tierra prometida. Pero muchachos, quédense tranquilos, mi pueblo. Nos vamos a gozar juntos, vamos a disfrutar de esto, nos vamos a reír. Porque ¿sabés lo que voy a hacer yo? Les voy a abrir el mar rojo. ¡Tremendo! ¿Y a su nombre? ¿Sí o no? Y Dios le dice que el pueblo, pero para cómo el Señor le dice, tanto el cruce del Mar Rojo como el Jordán, le dice, mirá que los sacerdotes están muy tranquilos, los sacerdotes están muy chufi, y así que les voy a hacer algo. ¿Y qué dijo Dios? ¿Sabés lo que le dijo Dios? Que los sacerdotes se mojen los pies. ¿Se acuerdan? El cruce del Jordán le dijo, para que yo abra, ¿sabés lo que van a hacer? Les voy a decir a esto que se mojen los pies. ¿Por qué? Porque esa actitud iba a ser una actitud de fe, pero Dios se gozaba, porque sabe que Dios lo estaba sacando de Egipto, lo estaba llevando a la tierra que fluye en leche y miel, ahora lo llevaba a cruzar el Jordán, y ahora le estaba diciendo, comienzan a disfrutar la vida que yo les tengo preparada. Porque yo quiero gozarme juntamente con ustedes, pero tenemos que agradarle a Dios. Sacarle una sonrisa al Señor. Gozate con Él. El Señor no es aburrido. Mucha gente nos dice, es aburrida la iglesia. ¿Sí o no? Yo no sé cómo no se aburren, se hacen siempre lo mismo, van, cantan, un loco que grita, predica 40 minutos, ahí se van a su casa, los jóvenes, qué aburridos que son. ¿Quién dijo que somos aburridos? Si tenemos un Dios que sonríe, que se goza, que se alegra, que cuando nosotros vamos a los salmos, son todos salmos de regocijo, de alegría, de victoria, porque el Señor lleva a su iglesia de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta mañana? ¡Aleluya! Tenemos un Dios alegre, hermano. Los tristes somos nosotros. No, Mario Zapata, me parece que hablaba de los tristes. Los tristes somos nosotros, pero Dios es regocijo. Por eso hay algo que me pone cuando los hermanos dicen que tenemos que saltar, levante su mano, nos lleva, parece que estuviéramos haciendo un gym, ¿viste acá? Porque nos dicen, levante la mano, baje la mano, mueva la pierna, la otra pierna, para arriba, para abajo. No, para abajo, para arriba.
¿Sí o no? Y nos dicen lo que tenemos, hermano. Dice la palabra de Dios que de nuestro interior corren ríos de agua viva y que las manifestaciones externas, como la danza, la voz de júbilo, el regocijo, no vienen porque alguien me lo tiene que decir, sino que vienen de una manifestación interna para una manifestación externa. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, cuando yo estoy lleno de la presencia de Dios, yo no necesito que nadie me diga saltá, levantá la mano. Yo lo que hago es alabar a mi Rey y mi Señor con todo mi alma, cuerpo, alma y espíritu para la gloria de su nombre. Tenemos que agradar a Dios. Agradar a Dios, sacarle una sonrisa y también hacer su voluntad. Mirá, me encontré con una historia re interesante en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 6. Seguramente que algunos conocen esta historia, pero yo quiero encontrarme nuevamente con ella, porque entonces los que tenían Segunda de Reyes, capítulo 21, perdón. En aquellos días dice que cayó como... ¿Quién cayó enfermo? Ezequías. ¿Y quién era Ezequías? El rey de Israel. Estaba gobernando en ese momento. Ezequías cae enfermo, ¿sí? Dice, ¿y cómo era la enfermedad? De muerte. ¿Cómo era? De muerte, o sea que no era un dolor de cabeza, no era un dolor de panza, no era que le dolía el dedo gordo, sino que había sobre él un destino de muerte. Eso es lo que nos relata la palabra de parte de Dios. Dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así. Alguien tiene que recibir esta palabra. Ordena tu casa. Dice, ¿por qué? Porque morirás y no vivirás. Wow, palabra fuerte, ¿sí? Dice Ezequías, viene palabra de parte de Dios. ¿Te imaginas que venga un profeta? Y hoy que estamos acostumbrados a los profetas donde te dicen: vas a prosperar, vas a comprarte el auto, el Señor dice así, el Señor dice así. Y aparezca un profeta y te diga: dice el Señor, ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Avanzamos un poquito más. Entonces él volvió su rostro a la pared. Dice que Ezequías volvió su rostro a la pared y oró al Señor y le dijo: te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, dice, vino palabra de parte de Dios a Isaías diciendo, verso 5, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor. Y termina diciendo este texto, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Había una condena sobre la vida, hermanos, de Ezequías. Ezequías recibe malas noticias. Morirás y no vivirás. Amén. Ezequías hizo un recurso poderoso de parte de Dios. Y es un recurso que la iglesia hemos olvidado, que es el recurso de hablar con Dios y decirle al Señor, como le dijo acá, dice, Ezequías hizo uso de un recurso poderoso, recordarle a Dios que él había andado con un corazón íntegro. ¿Se acuerdan? Volví un poquito para atrás en los pasajes.
El 5 era, a ver. Y así se Jehová el Dios tu Padre, he visto tu oración, tu hambre de que yo sano. No, El 2 me parece que era. Bueno, no importa, pero el texto nos habla que Ezequiel le dijo: Señor, tú sabes que yo he guardado, Señor, que yo me he manejado en integridad, Señor, yo no me desvié, Señor, yo he tratado, he sido íntegro delante de ti. Ezequías le trae al recordatorio al Señor, dice: Señor, ten memoria de que yo en un momento de mi vida yo te agradé, traté de hacer tus cosas lo mejor posible, traté de caminar lo más correcto, traté de realmente exaltar tu nombre, de glorificar tu nombre. Y eso es una forma de agradar a Dios. Y dice que Dios escuchó la voz de Ezequías cuando colocó su rostro sobre la pared en humillación y oró al Señor y le dijo: Señor, yo me he comportado de una forma íntegra, tené memoria de lo que tu siervo ha hecho por ti. Y la integridad es algo que no estamos acostumbrados a hablar y a predicar. Pero la integridad es un papel preponderante para el hombre y la mujer de Dios. La integridad tiene que ver con una postura de ser de una sola situación, de una sola faz, de una sola cosa. La integridad tiene que ver con esto. La integridad tiene que ver de que somos una sola cosa. Y Ezequías estaba presentando esto delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que el recurso le dio resultado. Dios escuchó, y me impacta este pasaje porque dice que Isaías se iba. Isaías soltó la palabra y se fue. Pero dice que antes de llegar y terminar con el patio, nuevamente viene palabra de parte de Dios y le dice a Isaías: anda y decile a Ezequías que yo le voy a entregar 15 años. Y no tan solo le voy a dar 15 años, sino que me voy a ocupar de su reinado. Amén. El recurso le dio resultado. Vale la pena agradar a Dios. Vale la pena agradar a Dios, porque eso nos da un resultado sobre las acechanzas del adversario, de nuestro enemigo. Porque si Él quiere romper sobre vos y sobre mí, que no seamos personas íntegras. Como yo le decía la otra vez a los pastores, tenemos que volver a entender que el pastor no es una persona chanta, que el pastor no es una persona que se queda con los diezmos, que el pastor no es una persona que realmente está involucrada en cosas raras, sino que es honorable ser un siervo de Dios. Es honroso, así como un médico estudió, así como un médico se preparó, así como un hombre es reconocido por sus diplomas. Un hombre de Dios debe ser reconocido por sus actitudes, por sus hechos. Y no tan solo hablo de pastores, sino que la iglesia de Jesucristo tiene que guardar eso. Muchas veces con dolor nosotros como pastores aún tenemos que llamar que venga gente del mundo a hacer arreglos en casa, porque los que hacen los arreglos en casa cristianos dejan las cosas a la mitad. ¡Qué dolor! ¿Cómo es posible que nos manejemos en esa situación cuando tenemos que ser personas que tenemos que demostrar? No en la iglesia, porque en la iglesia, como siempre digo, somos ¿qué cosa? Santos. Nos falta la aureola. Si usted ve la aureola, no le dé bolilla. Pero, ¿sí o no? Acá somos todos tan lindos, nos perfumamos. ¿Sí o no? Tratamos de ponernos la mejor ropita, ¿sí o no? Si nunca nos lavamos la cara, hay algunos que se lavan la cara como el gato, ¿viste? Nos lavamos la cara, nos bañamos, nos preparamos para venir al templo y estamos hechos unos pipones. Pero el tema es acá, cuando salimos afuera. Es ahí donde tenemos que reflejar la vida de Cristo.
Es ahí donde tenemos que mostrar que somos diferentes. Es ahí donde tenemos que mostrar nuestra integridad. Si se cayó la billetera con $10.000, no les entregues los 8, no, entregale los 10.000, devolver la billetera, eso es integridad. Amén, y tantas cosas. Pero quiero culminar con esto, en el libro de Marcos, capítulo 10, versos 28 y 30, puede ser, ¿sí? Marcos capítulo 10, versos 28 y 30, y termino con esto, hermanos. Entonces Pedro comenzó a decirle, Señor, y aquí nosotros hemos dejado todo. Señor, hemos dejado todo acá. Dice, y te hemos seguido. Te hemos seguido, hemos dejado todo. Y te seguimos. Pero mira lo que dice el verso 29. Respondiendo Jesús dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Verso 30, dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la recompensa será la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Señor, lo hemos dejado todo. Señor, por causa de vos. Y el Señor le responde, ¿qué es dejarlo todo? ¿Qué es dejar todo por causa de Él? Y acá no está diciendo que dejes a tu familia de lado, y acá no está diciendo que te olvides de mamá y de papá. Acá no te dice que te olvides de tus hijos ni de tu matrimonio. Acá lo que está diciendo que yo quiero ser la prioridad de tu vida. Yo quiero ocupar el lugar, el centro en tu vida. Yo quiero ocupar el lugar de privilegio en tu vida. Porque esas demás cosas, todo lo demás va a venir como una añadidura. Amén. Tesoros que el Señor, escondidos, están en nuestra vida y que tenemos que desarrollarlo para poder, hermanos, seguir adelante, combatir, guerrear, pero obtener la victoria, porque Jesús ya la ganó. Ahora nos toca a nosotros seguir adelante. Y si vemos a alguien que está caído, levántelo en el nombre de Jesús. Si usted ve a alguien con necesidad, acérquese. Si usted ve a alguien realmente donde usted pueda servir, busque servir a Dios. Porque servir a Dios trae recompensa. Yo hoy estaba hablándole al Señor y le dije, Señor, ¿qué utopía es la vida cristiana? Ayer lo hablaba con mi esposa. Digo, lo que es la vida cristiana, ¿no? El día lunes, predicándole a 500 pastores aproximadamente. La gloria de Dios cayó, descendió el poder del Espíritu Santo. Casi 250 pastores pasaron al frente a ser pastores, a ser ministrados. Y hoy le decía al Señor, y hoy tengo el privilegio de estar de portero en la puerta de tu casa. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y sé que mi Dios tiene memoria y que un día esa recompensa vendrá sobre mi vida, sobre mi hogar y sobre mi familia, porque Dios es un Dios justo. Sirva, no importa en qué, sirva. No importa en lo pequeño. Hoy trajeron ese servicio. Vinieron y trajeron un mantel allí y lo colocaron, servicio, pequeñas cosas. Insignificantes que no hace falta que nadie las mire. Que nadie se entere. Pero porque yo lo hago de corazón para Dios. Yo no hago las cosas para ser vistos, sino que yo lo hago para Él.